Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traigo un nuevo vídeo. Aquí estoy con mi coche en esta ocasión para haceros un pequeño resumen de todo ese tipo de niveles y tips que tenéis que revisar del coche para que cuando salgáis de viaje o uséis el coche a diario, porque realmente lo uséis a diario, esté el coche perfectamente y no tengáis ningún tipo de avería y no os deje tirado el coche. Realmente es una forma de prevenir muchísimos tipos de averías. No es un método infalible, pero viene muy bien para reconocer la gran mayoría de averías que tenemos a día de hoy. Voy a dividir el vídeo en tres partes. Voy a empezar hablando de los niveles, luego voy a hablar de los neumáticos y por último algo así en plan un poco general. Para empezar, os recomendaría que el coche lo tengáis en una superficie lo más plana posible, por lo menos en la que el coche esté lo más plano posible, para evitar que todos los líquidos y todos los niveles no falseen, porque si lo tenemos el coche inclinado seguramente no será una medida real, ya que si tenemos el líquido así del bote de expansión no será fácil identificarlo. Así que una vez ya tenemos esto, pues empezamos con los líquidos. Voy a empezar hablando de los que yo considero los tres líquidos más importantes, que es el líquido del motor, el aceite motor, el líquido refrigerante o anticongelante y el líquido de frenos. El aceite de motor suele medirse con esta varilla que veis aquí. Pondré aquí arriba un vídeo para que lo veáis más de cerca y lo veáis bien. Se mide con una varilla, suele tener un color llamativo, ya sea amarillo, ya sea naranja, porque lo ideal es que esto es algo que el propio comprador del coche, un consumidor normal y corriente, pueda verlo, no es algo que solo sea para un mecánico. Lo ideal es que saquéis la varilla, la limpiéis y la volváis a meter. El hecho de limpiarla es porque si el coche viene de estar en marcha o ha estado en marcha, por el propio barboteo que hay en el cárter, seguramente la varilla se manche y dé más nivel. Sí, por eso, como os digo, la limpiáis, la volvéis a meter y al sacarla tiene que estar entre un mínimo y un máximo. Dentro de la propia varilla tendréis una curvatura o un max o un min o algún tipo de marca en la que veréis que tiene que entrar entre esos dos valores. Lo ideal es que esté entre esos dos valores. Por debajo puede ser malo, evidentemente, porque podéis tener problemas de fricción y que el coche no lubrique bien, y por encima tampoco es bueno, o sea, puede realmente perjudicar el motor y puede empezar a quemar el coche aceite. Así que lo ideal es que esté en su nivel, ni por exceso ni por defecto. No creáis que por tener más aceite el coche va a ir mejor. El coche está diseñado para que vaya con un aceite, así que siempre respetáis tenerlo en el máximo. En caso de que no esté en el máximo y queréis rellenarlo, pues o vais a un taller o si queréis comprarlo aparte, buscar el código que usa, o el aceite del código que usa este coche en concreto, o sea, el vuestro quiero decir, porque yo tengo que usar el que lleva el coche, porque este motor está diseñado para usar un aceite en concreto. No quiero decir la marca, puede ser Repsol, puede ser el Castrol, Elf, sea la que sea. No recomendaría marcas blancas malas, pero bueno, eso es una decisión vuestra. Pero sí llevan un código en el que ya no solo que sea 5WD40, luego llevan un código concreto de que sea UE tal, que suele venir por detrás. Así que os recomiendo que ese código también sea el mismo, porque parece una tontería, pero dos 5WD40 pueden no comportarse igual y sobre todo hay motores en concreto que es muy crítico. Este, por ejemplo, que tiene cadena de distribución, es muy importante que uséis un buen aceite, porque toda la cadena y todos los patines van lubricados por ese aceite. Si el aceite es malo, seguramente podéis fastidiar la correa, que se tense o que se destense, es un problema. O por ejemplo los inyectores bomba que usaba Grupo Bach en sus diésel, el 1009 TDI clásico, que es una auténtica piedra. Ese motor lleva inyector bomba, como digo, y el aceite servía para lubricar una de las partes que van cerca de la culata, y si no usáis el aceite correcto podéis cargaros bastantes cositas muy delicadas en el coche. Así que no os recomendaría que uséis el aceite no adecuado, que uséis el suyo. Bueno, habiendo dicho esto, pues tiene que estar entre el máximo y el mínimo, es algo muy sencillo, volvéis a limpiarla y dejáis la varilla en su sitio. Es ideal que veáis que la varilla se quede fija, que no se mueva, que no se vaya a salir. Es ideal que lo miréis también en caliente, porque realmente el coche suele estar en frío, sobre todo los diésel suelen ser coches más fríos, pero es ideal que todo lo reviséis con el coche en caliente. He dicho revisar, no rellenar, porque realmente el nivel que vosotros queréis ver, o sea, lo que os interesa es saber que cuando el coche está trabajando en caliente, que es su mayor tiempo, realmente en un viaje el coche no va frío, va a ir siempre a su temperatura, ya sea 90 grados o similar, lo ideal es que miréis ese nivel. Tampoco puede estar en frío muy bajo, pero si en caliente está a su nivel, cuando esté en frío estará muy poco más bajo. En el caso del líquido refrigerante también os recomiendo que lo miréis en caliente. Lo que no os recomiendo es que lo rellenéis en caliente, porque al abrir el bote, este es el bote de expansión, se crea mucha presión dentro y puede salir el tapón disparado y puede haceros daño. No creo que haya habido casos de muerte, pero sí de gente que se ha hecho mucho daño. Así que lo comprobáis, en este caso en el mío, pues como estáis viendo por aquí, tengo un mínimo y tengo un máximo. Tiene que estar entre esos dos valores. Aquí también es delicado, tampoco pongáis demasiado líquido, porque no puede llegar a ser un problema. Realmente, como digo, todo el coche está optimizado para ir en sus niveles. Hay ingenieros que han desarrollado este coche, así que siempre en sus niveles. Este coche está hecho para eso. También os recomendaría que usarais una marca decente y que si este coche, por lo que sea, o el vuestro, tiene G12, que es un tipo de anticongelante, uséis G12.
No mezcléis colores, no mezcléis marcas, porque puede salirte incluso una espuma del propio pigmento de los colores, puede mezclarse entre ellos y puede liarse una bastante buena. Así que os recomiendo, como digo, que uséis su propio líquido, ya sea de marca o no, por lo menos que sea la misma denominación, que sea G12, G14, el que sea. Por último, en esta parte de niveles importantes voy a hablar del líquido de freno. En caso de líquido de freno, pues en mi caso es un tapón amarillo, está aquí detrás, que lo estaréis viendo aquí arriba en el vídeo. Y bueno, pues simplemente tenéis que destapar el tapón y o sea, hay algunos que tendrán el propio tapón. Al sacar el tapón tendréis una pequeña boya, que es la que tiene el propio sensor, en caso de que tengáis un sensor de líquido de freno. Puede que ahí tenga el máximo y el mínimo, o simplemente, como en mi caso, por fuera tenéis un máximo y un mínimo. Si no lo veis, pues con una linterna o lo movéis un poco el bote con la mano y veréis que se moverá el líquido. También es muy importante, evidentemente, que este líquido esté en su nivel, porque está hablando del líquido de freno, el coche tiene que frenar. Así que es algo muy importante. También sirve para ver si hay algún tipo de fuga, si tenemos algún tipo de problema, así que os recomiendo que también estén muy pendientes de ese. Luego, pasando al segundo nivel de líquidos, que es el que he dicho que yo ya lo veía no tan importantes, pero sí que son importantes, pues en un principio voy a empezar hablando del de la dirección. Yo en mi caso tengo una dirección electrohidráulica, pero en el caso que también tengas una hidráulica es importante que el bote esté a su nivel. Yo en mi caso tengo desde el propio tapón tiene una pequeña varilla y tengo también un mínimo y un máximo, que es ideal para verlo y así sé exactamente si está en su nivel o no. Es algo importante que esté en su nivel. No creo que sea de lo más importante, pero no suele haber problemas con dirección, pero por supuesto que tenéis que estar pendientes. Y en el caso del líquido del limpio parabrisas, pues tan sencillo como abrir el tapón y echar el líquido. Yo os recomiendo que si no vais a usar el líquido, el clásico limpia parabrisas que te venden, que realmente son muy baratos y son efectivos, pues uséis agua destilada y cristasol. No uséis nunca Mistol y agua del grifo, eso es una locura, podéis liar una increíble. O sea, realmente es muy importante que sea agua destilada o el propio producto, o que uséis, pues, como he dicho, algún tipo de cristasol o algo así. Lo que yo haría, yo compraría un bote de 5 litros de limpiacristales y si queréis lo podéis diluir con agua, pero con agua destilada. No os va a salir tan barato, pero bueno, a unas malas si usáis agua no uséis un agua que tenga muchísima cal, pero siempre que tenga un alto porcentaje de este limpiacristales porque es lo ideal. Podéis echar solo agua si queréis, o Mistol o cualquier guarrería, pero al final podéis acabar cargando la bomba que echa el limpia o incluso atascar los propios tubos. Así que lo ideal es que, como digo, que paséis un poco por el aro porque es algo delicado y creo que hay que hacerlo. En niveles, pues esto es todo. Y ahora voy a pasar pues al tema de neumáticos. En neumáticos tenemos realmente dos valores que sería muy importante que lo tuviéramos en cuenta. Uno de ellos es el dibujo, o lo que es el propio diseño del neumático. Es importante que no esté muy desgastado. Yo esto lo suelo medir más o menos con una norma que se lo suele a mucha gente, que es que el dibujo no puede tener menos de 3 milímetros. Como no vas a ir con un calibre siempre midiendo profundidad, pues os cogéis una moneda de 1 euro y la metéis en el dibujo. Si cuando vosotros veis de perfil el neumático y veis que ese borde del euro, porque el euro sabéis que tiene un color en el centro y un color por fuera, está hecha de dos materiales, si veis que ese borde de fuera empezáis a verlo mirando desde el perfil, quiere decir que ese neumático está ya realmente gastado. También hay muchas ruedas que llevan algún tipo de testigo, con unos agujeritos o unos colores para saber que el neumático está gastado. Pero como digo, la del euro es infalible porque mide realmente 3 milímetros el borde del euro, así que con eso tenéis una buena manera de con 1 euro sacar y verlo. También hay muchas compañías como Aurgi y sitios así que te dan unas pequeñas tarjetitas con distintos niveles y tú las metes en la rueda y te dice, pues crítico, tal, está bastante bien. Y luego otra muy importante, pero muy importante, mucho más de lo que pensáis, es la presión en el neumático. La presión en el neumático tiene que estar siempre correcta. Estamos hablando de que todos los ajustes que hay en el coche, ya sea suspensión, ya sea dirección, ya sea amortiguación, todo va para maximizar el apoyo del neumático en la carretera, porque es el único elemento de todo el coche que está en contacto con la carretera. Entonces, si no tenéis la presión de los neumáticos bien, es probable que el coche sea muchísimo más inestable, muchísimo más inseguro o desgaste los neumáticos a un ritmo muy acelerado. Así que es importante que tengáis muy claro que tenéis que estar pendientes de la presión de los neumáticos. Es algo que podéis mirar cada vez que salgáis de viaje, por supuesto, pero si estáis en ciudad y veis una rueda más baja que otra o simplemente por curiosidad, porque está bien saberlo, os vais a una gasolinera y lo miráis. En el caso de los coches, pues depende, suele venir indicado por el fabricante, porque es la presión que hay que poner, o abriendo la puerta en el lado del pilar central, pero en el lado de la puerta suele venir pues una pequeña tarjetita, una pegatina que viene puesta ahí, o en mi caso viene en la tapa del depósito. Suele venir en la tapa del depósito, pero también hay coches que lo llevan en la puerta. No sé si hay algún coche que lo traerá en el maletero o en algún sitio diferente, pero buscadlo. Tiene que estar en el coche a ojo porque es algo que, como digo, de las pocas cosas que el consumidor puede hacer en su coche es esa, inflarle las ruedas al coche. Así que es muy importante que pongáis la presión que dice.
todo esto está diseñado por ingenieros para que el coche vaya bien, así que intentad hacerle caso. En caso que te pone muchas veces de si vas ahí con el coche cargado y con muchísima gente atrás, pues ya te cambian las presiones, se te suben atrás, se te suben adelante. De eso realmente basaros en lo que te dice porque está estudiado, está bien. En el caso de que cambiéis llantas, como he hecho en mi caso, pues es importante que miréis por internet, que leáis mucho y cojáis todo un poco con pinzas, porque hay muchos sitios que te van a decir, no, yo lo pongo a 2,5 todo el coche y ya. Y no, evidentemente no es así. O sea, hay que tener cuidado para tener una buena seguridad en el coche y tener un buen desgaste. Así que os recomiendo que os leáis mucho por internet y que más o menos sepáis que siempre vais más peso adelante que atrás. Vosotros veis que el neumático está bien, que no se queda flojo, que pensáis que con un perfil tan fino, pues yo tengo un perfil fino, no tantísimo, pero un perfil fino, pues dices, venga, pues le pongo 2,4 delante, atrás 2,5. No vayáis a poner lo mismo delante que atrás. De verdad, parece una tontería, pero es algo bastante importante. Y bueno, pues pasando de esto, ya pasando al último nivel, que creo que es una revisión así general, pues os diría que si tenéis algún tipo de voltímetro o multímetro, que miréis el voltaje de la batería, perdón, que parece una tontería, pero bueno, nunca está de más saberlo. Que echéis un ojo a todo el coche, que veáis que el coche no echa tampoco muchísimo humo negro, que veáis aquí en el vanomotor que lo limpiáis de vez en cuando, que tengáis el motor limpio, por si hay algún tipo de rezume o algún tipo de fuga, que veáis cómo se mancha, porque en el momento que sale aceite o sale agua, suele pegarse muy fácil la suciedad y suele verse. Que cojáis una linterna, le echéis su tiempo, si tenéis algún tipo de borriqueta o algo para levantar el coche, pues metáis debajo también y echáis un ojo. Yo creo que todo lo que vayáis a hacer os va a venir muy bien para que el coche dure el mayor tiempo posible. Parece una tontería, pero es muy importante hacerlo y de esa manera cuando salgáis de viaje o uséis el coche en ciudad, pues no vayáis a tener ningún tipo de problema. Y bueno, pues yo en principio no tengo nada más que deciros, espero que os haya sido muy útil el vídeo. Cualquier duda, cualquier sugerencia me la dejáis por aquí en comentarios, yo tardaré lo más poco que pueda en responder. Últimamente estoy bastante activo en el canal, así que tardaré nada en responder. Y bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado dejad un like, si queréis ver más tipos de este vídeo suscribís y me dejáis vuestras sugerencias abajo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.